Es muy importante detallarlo, primeramente en lo que se refiere a la sistematización de toda la historia clínica. Y acá, solamente para recordarle la definición de la historia clínica, documento médico legal que contiene todos los datos psicobiológicos y patológicos de un paciente. A estas alturas ya de la teoría, debemos saber que existen historias clínicas generales en las que hemos colocado todo lo que se refiere al paciente, pero que al mismo tiempo ya somos capaces de entender que si vamos a consultorio externo, la historia clínica tiene una orientación casualmente al síntoma o al signo que molesta al paciente. Y es una historia que nos ayuda a entenderlo fácilmente. Igualmente, si vamos a emergencia, la historia clínica es la misma, pero tenemos que hacer hincapié sobre los problemas que pueden ocasionar y poner en riesgo la vida del paciente. Y en hospitalización, la sistematización que ustedes ya conocen, porque todos hemos hecho hospitalización, la historia clínica es más profunda todavía. ¿Por qué? Porque equivale a todo el proceso de investigación de la historia clínica. Después van a tener historia clínica que se hace en el domicilio, la historia clínica que se hace en la ambulancia, ¿no? Una historia clínica que se hace para hacer un procedimiento intervencionista. Toda la historia clínica tiene como base lo que estamos aprendiendo. Muy bien, esto de la semiología general que hemos revisado nos va a servir más adelante para poder detectar trastornos de la esfera neurológica. A través de todo el proceso que hemos revisado de la anamnesis, fundamentalmente de la historia clínica, nos va a hacer entender qué procesos neurológicos puede tener un paciente y también nos va a poder valorar la localización, el grado y la extensión de la lesión. Miren ustedes el detalle de la historia clínica en este caso desde el punto de vista neurológico. También nos va a permitir, en muchos casos, ¿no?, buscar ya un diagnóstico etiológico y fisiopatológico de una lesión neurológica. Esto es clínica, diagnóstico clínico. También con todo ello nos va a orientar en relación a qué tipo de tratamiento vamos a dar en relación a este paciente neurológico. Y por fin también vamos a valorar si este paciente es recuperable o no, porque el problema neurológico es que invalida al paciente. Lo invalida de tal forma que puede ocasionar que el paciente puede estar funcionando en los demás sistemas, puede estar respirando, puede estar latiendo adecuadamente el corazón, puede ser que haga la vía digestiva adecuada, que esté orinando, pero no tiene movilización y muchas veces no tiene conciencia. Y esto significa también entonces hasta qué grado el problema del sistema nervioso pueda ser rehabilitado. Esto todo a partir de la historia clínica neurológica. Por eso ahí colocamos los propósitos de esta historia. Es importante la entrevista del paciente o al paciente desde el punto de vista neurológico. Recordemos que una buena historia clínica, en este caso un buen interrogatorio clínico a un paciente, nos va a valer más que mucho tiempo de exploración. La entrevista, como toda historia clínica, puede ser directa, o sea, directamente con el paciente, conversando con el paciente, o puede ser indirecta, a través del familiar o de la persona que está a su cuidado. Al paciente hay que preguntarle, para ver esfera mental, cómo está su organización mental. A él debemos preguntarle la edad, el lugar de origen, el lugar de residencia, la escolaridad, la ocupación, la religión, el estado civil, tratando de ubicar su percepción del estado de conciencia, cómo está en su estado de conciencia, cómo está el alcance de su memoria. Eso ya es parte neurológica. Debemos valorar problemas hereditarios desde el punto de vista familiar. Tenemos que valorar en lo que se refiere a personales, no patológicos, y por supuesto los patológicos. Cuando es mujer, los estudios ginecológicos previos que haya tenido la señora, la mujer en sí, deben ser valorados para saber la esfera en la que está manejándose el problema neurológico. Por supuesto, debemos saber los herederos familiares o los hereditarios familiares, si hay o no hay enfermedad neurológica de antemano.
Estos últimos que les estoy explicando es para que nos ayuden a determinar los factores de riesgo que tienen los pacientes con relación a otras enfermedades. Desde el punto de vista neurológico, ¿qué debemos preguntar? ¿Sobre qué debe girar la esfera del estudio de antecedentes? Primeramente, las convulsiones febriles. Segundo, las epilepsias. Después, las enfermedades neurológicas. Las enfermedades crónico-degenerativas. Y en esta crónico-degenerativa debemos de todas maneras preguntar por diabetes mellitus, por hipertensión arterial sistémica, ¿no? Y por enfermedad vascular continua. También debemos valorar los problemas psiquiátricos y neuromuscular. Hay problemas de hipertiroidismo que caminan juntamente con desdenes o con problemas neurológicos asociados. Después de los no patológicos, debemos preguntar por todos los elementos que hemos considerado ya en la historia clínica anteriormente realizada, y en los patológicos, lógicamente, todos los elementos necesarios para saber lo que es una historia clínica. En los antecedentes personales es importante valorar las convulsiones febriles. ¿Por qué? Porque las convulsiones febriles nos van a llevar a valorar posibles enfermedades que pudiera estar ocasionando al paciente. Por decir, golpes, traumatismos están en relación a TEC, traumatismo encefalocraniano. Problemas de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, están en relación a accidentes cerebrovasculares, isquemia o problemas cerebrovasculares. Después de ello hay que buscar neoplasias cerebrales. Conjuntamente con las convulsiones de los pacientes febriles, sobre todo, podemos valorar la drogadicción, grandes problemas neurológicos a partir de la drogadicción y procesos infecciosos que conllevan a tener problemas neurológicos. Los antecedentes personales en la mujer, desde el punto de vista clínico obstétrico, está en relación fundamentalmente al parto. ¿Cómo fue el parto de la paciente en relación al estado general de la misma, que pudieran ocasionar posibles enfermedades neurológicas posteriormente? En la enfermedad actual, los síntomas y signos de un paciente evolucionan en el tiempo desde el punto de vista neurológico. Por lo tanto, es interesante comenzar desde cuándo el inicio de este problema que puede traer desde el punto de vista neurológico ha aparecido. Y por lo tanto, tenemos, ¿no?, el inicio desde el punto de vista sintomático neurológico y su estado actual. Si es el mismo, si ha empeorado o ha mejorado. En la enfermedad actual, lo que hay que buscar es que debemos centrar la historia en el elemento sindrómico sobre el que gira el proceso de enfermedad. Ya a estas alturas del partido, digo yo, a estas alturas de haber hecho casi todos los capítulos, la narración debe ser lúcida, debe ser sucinta y debe ser cronológica. Debe hacerse oraciones completas y los síntomas, en este caso en la enfermedad actual, se lleva a cabo en forma correlativa, no así diagnóstico. ¿Qué problema de sintomatología puede tener un paciente desde el punto de vista neurológico? El más conocido, lo más frecuente son las cefaleas. La gran mayoría de pacientes desde el punto de vista neurológico pueden tener como único síntoma el dolor a nivel de la cabeza, o sea, cefaleas. Y por supuesto, la cefalea se percibe como una sensación intensamente en la bóveda craneana, y esto hace que solamente después de haber examinado a un paciente, el 1% nada más sea de gravedad. El resto de cefaleas en los pacientes tienen un origen y un corretaje no
de gravedad. Veamos desde el punto de vista fisiopatológico cómo evoluciona la cefalea y qué tipo de cefaleas pueden haber dentro de la clasificación que se puede dar. Se sabe que la contracción de los músculos de forma sostenida puede producir cefalea. Se sabe que las contracciones oculares, sobre todo por cansancio visual, pueden ser causa de cefalea. Se sabe que las tensiones que contraen los músculos, sobre todo el esternocleidomastoideo y los de tipo escaleno, pueden producir cefalea tensional. También tenemos que las contracturas musculares del cráneo, llámese frontales, occipitales, temporales o músculos de este tipo, en un momento dado pueden producir cefalea intensa. Hay otros elementos de dolor de cabeza que están en relación ya no a lo que estamos refiriendo hasta este momento, sino está en relación a que existen elementos anatómicos patológicos que estén ocupando espacios dentro de la cavidad craneana. Esto es tumores y hematomas. Desde el punto de vista fisiológico, las presiones normalmente no deberían ocasionar ningún problema de síntomas dolorosos. Pero cuando estas presiones, vamos a ver más adelante, se hacen encima de lo permitido por la tensión craneana, entonces sí se producen elementos de tensión y pueden producir cefalea que esté en relación a enfermedades obstructivas, sobre todo del isquio cefalorraquídeo. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces hay procesos de inflamación, como son la arteritis temporal, procesos de dilatación, como son irritabilidad al alcohol, a los nitritos y a la fiebre, procesos de tracción, sobre todo en relación a tumores y hematomas subdurales, y otras que están en relación solamente a elementos tensionales como son las migrañas. Otro tipo de dolor de cabeza, la cefalea, está en relación a una irritación meningia. Ya estamos entrando ya a problemas de enfermedades verdaderamente palpables dentro del problema de problemas encefálicos. La hemorragia, la infección, ¿no? Y problemas de radioterapia pueden ocasionar cefaleas que conllevan a tener intensidad manifiesta en la misma. La más simple, las cefaleas tensionales. En este caso, ¿no? La cefalea tensional, juntamente con la migraña, es la que más frecuente se encuentra en la mujer. Y esta cefalea tensional está en relación solamente a problemas de opresión transitorias musculares. No tiene relación directamente con la edad. Pueden aparecer en cualquier momento. Su instalación es insidiosa, ¿no? Y su carácter opresivo. Otra característica de la cefalea tensional es que más se ubican en la región occipito-cervical. Estos elementos empeoran con el transcurso del día y terminan con el estrés y con el cansancio, teniendo que descansar para poder desaparecer los síntomas. Entonces, la cefalea tensional más frecuentemente en la mujer, la edad no es mandatoria, siempre desaparecen con el descanso. Y lógicamente que si son muy intensas, con un analgésico asociado al mismo. Después tenemos las migrañas o las jaquecas, otro tipo de cefalea tensional, pero en este caso ya tiene una etiología vascular y esta puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero es más evidente cuando estas se repiten en forma periódica. En un mes pueden tener ya 1 a 4 apariciones de migraña y por lo tanto, ¿no?
nos llama la atención porque son intensas y pueden invalidar a la paciente o el paciente, haciendo que tenga que pedir descanso. Pero la característica es que las migrañas y las jaquecas disminuyen de episodios con el tiempo o la edad. Suelen ser frecuentes en mujeres cuyos familiares, padres, generalmente mamá, hayan tenido ya migraña o jaqueca. Tiene un carácter pulsátil. Generalmente ocupan el hemicráneo, o sea, siempre están en relación a la mitad de la cabeza, a la mitad de las fascias. Y por lo tanto, su localización es esa. La migraña tiene una duración de 4 a 72 horas y también desaparece con el sueño. Pero cuando aparece, cuando esta migraña es intensa, es razón de descanso médico y de disminuir e impedir las actividades físicas normales. ¿Qué elementos pueden condicionar que las migrañas o jaquecas aparezcan de un momento a otro? Los alimentos. Las carnes frías, los chocolates, el mismo licor pueden crear jaqueca o migraña. También las luces irritativas, sonidos estridentes pueden ocasionar jaqueca. También puede ocasionar jaqueca el cambio de ritmo del sueño. Pacientes que tienen que trabajar de noche despiertan jaqueca o migraña y por lo tanto tienen que suspender la misma. Hay migrañas en las mujeres que están en relación a la menstruación y a la ovulación. Como decíamos, la migraña también se atenúa rápidamente con el sueño. Y se ha visto que en mujeres que tienen embarazo previamente con migraña, esta desaparece transitoriamente. La migraña generalmente está asociada a náusea, a vómito, puede haber diarrea, hipersensibilidad a la luz, ¿no? y al sonido. La migraña tiene dos tipos. Una clásica que se acompaña de un aura, o sea, que uno siente que le va a venir la jaqueca o migraña, ya aprende a valorar esta antes que aparezca, y otra, ¿no? que no tiene aviso previo, la clásica y la común, por lo tanto. Cuando hablamos de la clásica, el aura es un conjunto de síntomas y signos de carácter deficitario general, no tiene una característica especial, pero que lo precede a este dolor intenso de 15 a 20 minutos antes, el aura propio de la migraña. Gracias. Hay otro tipo de dolor de cabeza, otro tipo de cefalea, que está en relación a una cefalea en racimo o de Porto, y se dice así porque esto sucede de la forma siguiente. Más frecuente en varones. Al contrario de la jaqueca o migraña, que es más frecuente en mujeres, la cefalea en racimo o de Porto es más frecuente en varones. Puede aparecer en episodios de 1 a 3 días o 3 episodios por día y puede aparecer durante 4 a 5 semanas de forma seguida. Está en relación a la liberación de histamina. Y vamos a ver por qué es Porto. Miren ustedes. La cefalea aparece generalmente en la región periorbitaria, más que todo en la parte superior del ojo. Y de un solo ojo, no de los dos, sino de un solo ojo. En ese momento de la cefalea intensa, el párpado puede caer. El lagrimeo de ese ojo es intenso y la congestión de ese lado es muy intenso y se acompaña de dolor. El varón joven que tiene dolor solamente en un lado, en una hemicara y más todavía puntualmente a la zona periorbitaria superior. Cefalea en racimos o de Porto. El paciente refiere que el dolor es intenso, que es taladrante, que amanece con ese dolor intenso, es unilateral y periocular. Dura más o menos 2 horas. Puede haber
Síntomas asociados: puede haber lagrimeo, puede haber inyección conjuntival, puede haber transitoriamente, como decíamos al inicio, tos y palpebral, ¿no? Y puede haber congestión o rinorrea. Generalmente el paciente refiere que ha tenido contacto con el licor, ¿no? O que ha tenido vasodilatadores periféricos asociados por algún problema de enfermedad coadyuvante. Otro tipo de problema que puede tener un paciente que debuta con problemas neurológicos son las convulsiones. Las convulsiones, que son movimientos musculares más o menos violentos y generalizados, los mismos son involuntarios, y en la que hay pérdida de la conciencia, las convulsiones se dan casualmente porque existen dos tipos: el del gran mal, crisis generalizada tónico-clónicas, y la otra, las crisis parciales o simples, en el que el paciente no pierde totalmente la conciencia, sino que no puede dominar este tipo de movimientos tónico-clónicos que afectan a una parte de su cuerpo, a un brazo, a una pierna, a un sector facial, ¿no? Que no necesariamente es todo el organismo. ¿Qué características sintomáticas tienen las convulsiones? Generalmente está en relación a un grupo cortical. Esto sucede de forma espontánea y en forma anormal y excesiva. Puede durar de segundos a minutos hasta que las reservas metabólicas neuronales de esa área se agoten. Por eso que las convulsiones no son permanentes, son solamente episódicas. Otro tipo de problema convulsivo son las epilepsias. Las epilepsias ya tienen elementos razonablemente manejados, en la que se acompañan de enfermedad permanente, pero con crisis llamadas epilépticas, crisis epilépticas. Igualmente sucede por general de segundos a minutos. Las crisis pueden aparecer en cualquier momento de la vida del paciente, pueden alterar su comportamiento de tal forma que pueden poner en riesgo su vida. Hay epilepsias sintomáticas, las cuales ocurren debido a alteraciones estructurales del cerebro, y otras epilepsias idiopáticas que están tendientes solamente por la constitución o genética del paciente. Las primeras lógicamente pueden estar en relación a problemas tumorales, a problemas infecciosos, ¿no? De los cuales hay que buscar casualmente su causa para poderlas controlar. Otro síntoma o signo neurológico del cual nosotros tenemos que tener siempre presente es el síncope. El síncope, que ya se ha valorado al estudiar la parte cardiovascular, es bueno decirlo, que hay pérdida súbita de la conciencia, y esto se ocasiona porque hay disminución temporal del flujo sanguíneo cerebral, porque hay una isquemia súbita, transitoria y recuperativa, ¿no? Espontánea. Tenemos el síncope vasovagal, que se puede desencadenar por problemas de cansancio, de emociones, de dolor, de calor, de espacios cerrados, de aire viciado. Cualquier elemento que condicione estimulación sobre el sistema nervioso de forma anómala puede producir síncope vasovagal. En el momento que se ocasiona la pérdida de la conciencia, generalmente podemos valorar tres elementos: hipotensión, bradicardia y diaforesis. Tres elementos que al momento de examinar tenemos que tener en cuenta y que nos hacen pensar casualmente en que el problema es un síncope. ¿Por qué se produce el síncope vasovagal? Por una estimulación simpática seguida de una parasimpática, y que da un reflejo vasomotor central, como es una hipotensión con bradicardia. Generalmente el paciente se tiene que colocar el cúbito dorsal, ¿no? Y tratando de que la sangre
llegue mucho mejor al cerebro. Esto es levantando los pies del paciente para en pocos segundos tener nuevamente en circulación ambigua. Otro tipo de sintomatología neurológica, la crisis psicógena histérica. En este caso, en esta crisis psicógena histérica, lo que va a haber es hiperventilación. Y esta hiperventilación puede provocar alcalosis respiratoria con pérdida del CO2. En esta crisis psicógena histérica, lo que va a haber es parestesia de manos, rostros y pies, y puede aparecer un espasmo cardiovelar. Entonces, esto de la crisis psicógena histérica muchas veces es problema de emergencia. La paciente o el paciente, generalmente mujer, llega a la emergencia con un estado totalmente desvariado y que ha perdido la conciencia. Puede llegar inconsciente y lo que nosotros encontramos en este paciente es que las funciones vitales están normal. A lo contrario que es el síncope. Todo está normal de las funciones vitales y el paciente lo que tiene es insensibilidad en las manos, en los rostros, no hay dolor, el pinchazo no le produce nada, ¿no? Y lo único que quedamos en ellos es observar que pase el mismo para poder reevaluar el problema neurológico. En relación a este elemento de crisis psicógenas histéricas, hay que preguntar por acontecimientos sucedidos en el día o en días previos. Hay que valorar si ha habido una crisis o aura, hay que describir si ha habido una crisis por castigo. En todo caso, hay que preguntar si hay un estado posictal, si el paciente después de que pasa esta crisis, el paciente queda somnoliento, queda transitoriamente desubicado. Hay que preguntar por el tiempo que demora la recuperación y qué tipo de grupo neurológico muscular entendemos. Puede haber signos motores, signos perspectivos, puede haber problemas neurológicos que acompañan a esto. Las enfermedades neuropsiquiátricas, neurológicas fundamentalmente, tienen un correlato de elementos disociativos que crean problemas con las funciones motoras y sensitivas, que crean problemas con el habla, que crean problemas con la caminata, que crean problemas con todos los elementos en relación a los pares craneales sensitivos y motores. Entonces lo que yo he puesto acá es un vocabulario, porque siempre se van a encontrar con vocabularios desde el punto de vista neurológico. ¿A qué denominamos movimientos asociados? ¿A qué denominamos cinesias? ¿A qué denominamos perseveración? ¿Hiperactividad o hipoactividad? ¿A qué denominamos trastornos del tono muscular? ¿Qué cosa es ataxia digital? ¿Qué es pianoteo de las manos? ¿Qué es incoordinación y dismetría de la prueba del dedo en nariz? ¿A qué se denomina disalipodenesia? En sí, lo que yo he colocado acá son términos que ustedes necesitan para poder entender a un paciente desde el punto de vista neurológico. Elementos que, si ustedes los revisan con tranquilidad y aprenden su definición, les va a servir casualmente para poder tener un diagnóstico de síntomas y de signos en los pacientes neurológicos, sea cual sea su origen y sea cual sea su pronóstico, sea cual sea su diagnóstico. Dispraxia constitucional, dispraxia ocular, dispraxia buco-lengo-facial, trastornos menores de la marcha, incorporación en el control postural. Todos estos elementos que de una u otra forma pueden estar asociados a diferentes síndromes neurológicos.
puede haber dispraxias al vestirse, las agrafiesías, miren ustedes, ¿no? El niño mayor de 6 años, incapacidad para reconocer sin ayuda visual figuras, letras o números escritos en la palma de ambas manos. Este es un problema que tiene que ver, ¿no?, con la área prerolándica y no solamente esa, sino con el problema de cerebelo. Entonces, tienen ustedes los signos perspectivos, ¿no?, todo ello para poder revisar. En relación a agnosia digital, el deslizamiento de la línea media, a la desorientación derecha-izquierda, que está en relación al examen cerebeloso. Y todo ello para decirles que los síntomas y signos que debemos revisar es casualmente estos para poder entender a nuestros pacientes que tienen un problema neurológico evidente y a la cual ustedes van a acceder, sobre todo en los hospitales en los que nosotros trabajamos, en relación a dos tipos de elementos: motores y sensitivos. En los motores, el haz piramidal, que nos va a revisar primera neurona y segunda neurona. En primera neurona, desde los elementos, ¿no?, frontales hasta el asta anterior de la médula. Luego, en segunda neurona, desde el asta anterior de la médula hasta la placa mioneural, lesiones propias de la placa mioneural y finalmente lesiones musculares. Primera neurona, segunda neurona, placa mioneural y músculo. Todo esto en relación al movimiento muscular, en este caso a lo que estamos refiriendo movimiento. Después tenemos en relación al trigémino, al haz funiculado. El haz funiculado es el inicio de todos los pares craneales motores. Así como el haz piramidal es el inicio del movimiento muscular, primera neurona, segunda neurona, el haz funiculado es el inicio de los movimientos a partir de los pares craneales. Entonces tenemos que revisar pares craneales motores y pares craneales sensitivos y pares craneales mixtos. Tenemos que revisar la función de cada uno de ellos para poder casualmente diagnosticar lesiones. Todo esto se va a referir después en los síndromes que ustedes van a revisar día a día. Entonces, esta clase es sobre todo para inducirlos y inmiscuirlos dentro de lo que es casualmente el examen físico desde el punto de vista neurológico. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Sí.